Vamos a hablar sobre los inicios de la psicopatología nivel 1, en donde encontramos que Hipócrates es considerado el fundador de la psicopatología. Él indicó que tanto las enfermedades mentales como las físicas presentan un origen natural con ciertas alteraciones a nivel anatómico o fisiológico, y situó el origen de las funciones intelectivas en el cerebro y realizó la primera clasificación de los trastornos mentales, dividiéndolos en tres grupos: la manía, melancolía y frenitis. Vamos a hablar un poco de historia acerca de la psicopatología súper breve, en donde encontramos que el mundo occidental, pues en la Edad Media, en el mundo occidental, la enfermedad mental adquiere un carácter marcadamente religioso como consecuencia de la influencia de la Iglesia sobre la mayor parte de los ámbitos de la vida cotidiana. Encontramos que desde el siglo V hasta el siglo XIII, el enfermo mental es considerado una víctima de la acción del diablo y los tratamientos encaminados a la sanación no resultan denigrantes o agresivos en el enfermo, porque aquí aplicaban como oraciones, exorcismos, agua bendita, peregrinaciones, etc. Pero una vez a partir del siglo XIII, el enfermo mental pasa a considerarse el culpable de su afección. Es decir, del siglo V al XIII, el enfermo es considerado como que el diablo le poseyó su alma, que digamos. Pero a partir del XIII, más bien se les empezó a juzgar que eso que tienen, esa enfermedad mental, es más bien un castigo divino debido a una vida pecaminosa, bien como el resultado de un pacto voluntario con el demonio a cambio de poderes sobrenaturales. Y es que en esta época los tratamientos se endurecieron considerablemente y pueden incluir la tortura o incluso la pena de muerte, al considerarse que el castigo iba dirigido al demonio que poseía a la víctima y no a la persona en sí. Entonces, en este estancamiento de la Edad Media, el cristianismo fue predominante en estancamiento, y las personas que se atrevían a sugerir o a recomendar que en realidad no era un castigo divino eran acusadas de brujería, herejía, magia, locura o posesión demoníaca. Es decir, era lo que ellos decían, ¿no? O sea, como vimos, prácticamente en el mundo occidental, los enfermos a partir del siglo V al XIII eran considerados que los enfermos mentales era por una posesión demoníaca, pero a partir del XIII ya empezaron a decir que era un castigo divino más bien. Pero ¿qué pasaba en la Edad Media en el mundo oriental? Pues en el mundo oriental pasó algo muy interesante, porque en el Imperio Bizantino se mantienen los conocimientos de la cultura grecorromana, llevando este conocimiento al mundo árabe, siendo estos los que llevan el resto del mundo occidental. Prácticamente, para resumirles, en el mundo oriental los árabes, al no tener la influencia del cristianismo, tuvieron muchos avances en la historia de la psicopatología. ¿Por qué? Pues ellos, los árabes, fueron los primeros en fundar los centros de cuidados para enfermos mentales. Y segundo, el tratamiento del enfermo en estas instituciones era de tipo humanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que al imperar la idea de que el enajenado debía sus síntomas al hecho de haber sido escogido por Dios para hablar por su boca. Entonces, en sí podemos sintetizar que en la Edad Media, en su historia de la psicopatología, tanto en el mundo occidental como mundo oriental hubo unos avances y unas creencias diferentes, porque en el mundo occidental se creía que los enfermos mentales era debido a un castigo divino o una posesión demoníaca. Mientras, y además las personas no podían ni sugerir que no era por esa razón, porque eran culpados de que era una herejía. Mientras que en el mundo oriental, al no tener esa influencia del cristianismo, fueron ellos los primeros, es decir, los árabes, fueron los primeros en implementar unos centros de cuidados para enfermos mentales, que es lo que hoy bien conocemos de los centros de cuidado de enfermos mentales, y que ellos plantearon un tratamiento distinto, sino que un tratamiento humanitario en el mundo oriental. Y eso podemos concluir acerca de la historia de la psicopatología durante la época de la Edad Media en estos dos mundos, occidental y oriental. En el siguiente video vamos a continuar acerca del Renacimiento e Ilustración.